Y hoy vamos a ver el tema de crecer en las finanzas. Estamos con el proyecto de seguir creciendo como IBM, como Iglesias Bíblicas Misioneras. Y sin duda este concepto de crecer en las finanzas es vital, es importantísimo para cualquier crecimiento, ¿no es cierto? Así que vamos a orar y les pido que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, que es el texto donde vamos a basarnos en esta mañana. Y vamos a inclinar nuestro rostro. Oramos, Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos. Gracias, Dios, porque en tu soberanía estás permitiéndonos cumplir 12 años como Iglesia Bíblica Misionera, con presencia aquí en Querétaro. Gracias, Padre Celestial, por 12 años de misericordia, de gracia, de bendición de tu parte, Dios. Gracias por esta tu iglesia local. Y Padre, en esta mañana queremos pedir tu dirección en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creciendo en las finanzas. Hay una iglesia a la cual Pablo escribe, que es la iglesia de Filipos, justamente el libro en donde vamos a estar basando nuestro mensaje en esta mañana, Filipenses capítulo 4. Esta iglesia de Filipos fue la primera iglesia que se fundó en Europa. En Europa, a un lado de Asia, ahí en la parte de Grecia, el Peloponeso, un poquito arriba de Grecia, toda esa parte, la parte de Macedonia, y fue la primera iglesia que se fundó en esa región del Imperio Romano. Fue esta iglesia en Filipos, en Macedonia, en la región de Macedonia. Una iglesia a la cual Pablo le escribe esta carta, una carta de 4 capítulos, en donde Pablo está constantemente animando y agradeciendo a esta iglesia, porque fue una iglesia que lo apoyó durante todo su ministerio, económicamente. Y no era una iglesia de recursos. De hecho, cuando vamos a la iglesia, a la carta que Pablo también escribe a la iglesia de Corinto, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, Pablo menciona a esta iglesia de Macedonia como una iglesia pobre, una iglesia con pocos recursos y además una iglesia con muchas pruebas y tribulaciones. Así que Pablo está escribiendo en su carta a los filipenses a esta iglesia mencionada en 2 Corintios 8, en el versículo 1, se habla de la gracia que Dios le dio a esta iglesia de Macedonia para dar. Y esta iglesia de Macedonia es la iglesia de Filipos. Una iglesia ayudadora, una iglesia dadora, una iglesia que estuvo constantemente apoyando el ministerio de Pablo. Un ministerio que, como cualquier otro ministerio, requiere y requería de los recursos económicos, financieros. Y cuando hablamos de dar, es un tema que algunos pastores incluso no quieren ni tocar. Por eso me pidieron a mí darlo. Me dijeron, dalo tú, porque es un tema que causa cierta polémica incluso entre los miembros de una iglesia, porque es cierto, hoy por hoy hay muchas iglesias en donde te sacan hasta las amalgamas, ¿no? Y cuando pensamos en el tema
de dar, en el tema de ofrendar, es un tema que tampoco podemos pasar por alto. La Biblia dice que debemos enseñar todo el consejo de Dios a los miembros de la iglesia. La Biblia enseña que como maestros, como predicadores, tenemos que instruir a los miembros de una iglesia local en todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios incluye el tema de dar, el tema de ofrendar. No podemos pasarlo por alto. Si bien es un tema que a muchos les da escalofríos, a lo mejor porque han tenido malas experiencias, a lo mejor porque tienes el concepto de que voy a ir a la iglesia y me van a asaltar, me van a clavar el colmillo, me van a pedir algo. Y sabes, si ese es tu concepto, si ese es tu pensamiento, quiero decirte que no tienes entonces una relación, tienes una religión. Cuando se tiene una religión, eso es lo que se piensa. En la iglesia me van a pedir, me van a quitar, me van a robar, me van a asaltar. Pero cuando tienes una relación con Dios, tú sabes que es un compromiso como miembros de una iglesia local compartir, dar, ofrendar para que la obra de Dios pueda continuar. Así que muchos quizá lo que necesitan es tener una relación con Dios. Una relación con Dios a través de la cual tú seas movido justamente a dar y no cuando se tiene solamente una religión pero lejos de Dios. Entonces sí, tu pensamiento va a ser eso. Me van a quitar en la iglesia. Aquí en Filipenses capítulo 4, sin más preámbulos, vamos a ver 4 puntos. Quiero estar analizando con ustedes. 4 puntos por los cuales yo debo dar. 4 razones para dar, para participar en la obra de Dios, con mis finanzas, con mi tiempo, con mi servicio, con mis dones y talentos. Y la primera razón está en los versículos del 1 al 3. Y tiene que ver con el recuerdo permanente. El recuerdo permanente. Concretamente en el versículo 3, pero hay que leer los 3 versículos para poder entender. Dice así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El recuerdo permanente, en el libro de la vida. Sabes, muchos filántropos, muchos multimillonarios que buscan dar parte de sus millones, parte de su patrimonio a obras de caridad, a obras de beneficencia. Yo digo, ¿por qué no ponen su mirada en una iglesia, no? Estos hombres. Escuché ahí de algunos de los hombres más ricos del mundo que acordaron dar un porcentaje muy considerable de todo su capital para obras buenas, filantropía.
y porque es evidente y es indudable que esos hombres que tienen miles de millones de dólares, ¿no? Fortunas de 50,000 millones de dólares o más, no se lo van a acabar jamás en sus vidas, ni su descendencia. Hombres que están dispuestos a dar para obras que tienen que ver con la pobreza a nivel mundial, que tienen que ver con el calentamiento global, que tienen que ver con recursos para infraestructura en países pobres, que tienen que ver con, básicamente, con cosas materiales y temporales. Cosas materiales y temporales, pero que no tienen que ver con lo que es la tarea de la iglesia. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Predicar el evangelio y perfeccionar a los santos. Esa es la doble tarea de la iglesia local, de la iglesia de Cristo. Por un lado, predicar el evangelio para la salvación de las personas, y por el otro lado, enseñar la palabra de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Salvación y santificación. Y esta obra de Dios es una obra que trasciende la vida, que trasciende toda nuestra existencia, que trasciende a la eternidad. Y lo vemos aquí en el versículo 3 cuando Pablo menciona, después de mencionar ahí a dos mujeres que tenían ciertas diferencias, en el versículo 2, Evodia y Síntique, menciona en el versículo 3 a ciertos colaboradores, uno cuyo nombre se omite, mi compañero fiel, un creyente anónimo. Y después se menciona a Clemente y a otros colaboradores de ellos, y dice Pablo, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Sabes? Este concepto es un concepto que solamente aparece en este libro de Filipenses, en el Nuevo Testamento, y después solamente encontramos el concepto del libro de la vida en el libro de Apocalipsis. De las 27 cartas del Nuevo Testamento, solamente está en Filipenses y en Apocalipsis el concepto del libro de la vida. Y es un concepto importantísimo que me habla de aquellas personas que cuando mueran pasarán a la eternidad en la presencia de Dios, a la presencia de Dios. Aquellas personas que están inscritos en el libro de la vida se refiere a los salvos, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. El concepto tenía que ver con algo que era muy común en las ciudades antiguas y que para nosotros podría relacionarse con el registro civil. Hoy todo niño que nace es registrado en lo que se llama el registro civil. Es registrado con un acta de nacimiento, de manera que el registro civil contiene los nombres de todos los nacidos en México o en cualquier parte del mundo. Considero que es un concepto a nivel mundial, el concepto del registro civil, del acta de nacimiento. Bueno, el libro de la vida era un concepto antiguo que en las ciudades antiguas operaba y se anotaba el nombre de todo nacido, físicamente hablando. Y que al morir, el nombre de esa persona era borrado. Hoy se lleva a cabo también un acta de defunción después de la muerte de alguien, así que, y no estoy seguro, no me informé de ese dato, no sé si en el registro civil, cuando un bebé nace, cuando una persona nace,
se le hace su acta de nacimiento, se anota su nombre en el registro civil, y no sé si cuando muere y se levanta un acta de defunción, el nombre de esa persona es borrado. No lo sé, pero en la antigüedad así era, así operaba. Y el concepto de este libro de la vida es que cuando toda persona nace, físicamente hablando, es anotado en el libro de la vida de Dios. Este libro de la vida está en la presencia de Dios. Y Dios sabe, evidentemente, cuando una persona nace en este mundo y es anotado en este libro. Pero si esa persona que físicamente nació en este mundo no recibe a Jesucristo como único y suficiente Salvador, es decir, no nace de nuevo, el nombre de esa persona es borrado del libro de la vida. Si esa persona murió sin Cristo, si esa persona murió sin haber experimentado el segundo nacimiento, si esa persona muere separado de Dios, espiritualmente muerto, y pasa a un lugar de condenación, el nombre de esa persona, después de haber sido inscrito en el libro de la vida, es borrado. De manera que en este libro de la vida solamente quedan, ¿quiénes? Solamente están anotados los que nacieron dos veces. Físicamente hablando y espiritualmente hablando. En ese libro de la vida están anotados en un inicio todos los que nacieron o están naciendo o nacerán físicamente, recuérdalo, todos son anotados cuando nacen físicamente. Pero al morir, si una persona al morir no nació de nuevo, su nombre es borrado. De manera que quedan solamente aquellos que quedan permanentemente escritos, solamente los salvos, los que hemos nacido de nuevo. Así que este primer punto de por qué dar, por qué ofrendar, hermanos. Porque la iglesia tiene una tarea y tiene una misión que tiene que ver con la eternidad de las personas. Porque la iglesia es la única institución, además divina, una institución creada por Dios, que tiene relación con la eternidad de las personas. El trabajo de una iglesia local tiene que ver con la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. Tiene que ver con la salvación de las personas y la santificación de los cristianos, de los creyentes. Tiene que ver con un propósito eterno. Así que cuando ofrendamos, cuando damos, no solo de nuestro dinero, sino de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestras manos, de nuestro servicio, estamos participando para un recuerdo permanente. Para un recuerdo permanente, que es el primer punto. Porque las personas que sean alcanzadas a través de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, de nuestro servicio, y que pasen de muerte a vida, como dice Juan capítulo 5, versículo 24. El que en él cree no es condenado. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida. Así que la obra de la iglesia, el trabajo de la iglesia tiene que ver con algo, con las personas, y las personas tienen un alma que es eterna, tienen un espíritu que es eterno. El trabajo de la iglesia local
sirve para que el nombre de una persona que ha nacido físicamente y que fue inscrito su nombre en el libro de la vida, para que su nombre permanezca y no sea jamás borrado. Gracias a Dios por las personas que un día me invitaron a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, que un día pagaron mi boleto para un desayuno evangelístico en un hotel, en donde yo escuché por primera vez el Evangelio de Jesucristo y donde yo le recibí como único y suficiente Salvador. Gracias a que una familia me invitó y pagó mi boleto para ese desayuno evangelístico, invirtió. Y gracias a esa familia y gracias a la obra que esa iglesia local hizo en mi vida por 20 años, y ahora gracias a lo que esta iglesia local ha hecho en mi vida por 10 años, ya estoy cumpliendo 10 años de haberme integrado a la Iglesia Bíblica Misionera, justamente ahí en noviembre del 2009. Gracias a lo que por 30 años 2 iglesias locales han hecho en mi vida, soy lo que soy. Por la gracia de Dios y por su gracia obrando y operando a través de una iglesia local. De 2 iglesias locales en mi caso. 2 iglesias locales, quiero decir. Así que un recuerdo permanente. El nombre de muchos quedará permanentemente inscrito en el libro de la vida que está en el cielo, que está delante de Dios. Por un Redentor presente. Dice el capítulo 4 de Filipenses, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Voy a regresar al versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Claro, ¿por qué? Porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Qué mayor motivo para vivir una vida de regocijo que saber que mi nombre está inscrito en el libro de la vida y que permanecerá inscrito en el libro de la vida? Porque recuérdalo, el nombre de todos los nacidos físicamente hablando es inscrito en el libro de la vida. El punto no es si está inscrito o no tu nombre, porque el nombre de todos está inscrito. El punto es si permanecerá inscrito. Y eso depende de que tú respondas al mensaje de salvación. Eso depende de que respondas al mandato de Dios de cree en mi Hijo Jesucristo. Recuerda lo que aprendimos con Pérez Millo la semana pasada. El mensaje de salvación no es una invitación que rechazas, es un mandamiento que quebrantas. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El Señor está cerca, la presencia, el Redentor presente. Dios está cerca. La segunda razón para dar, para participar, para compartir de lo que Dios nos ha dado es la presencia de Dios cerca. Hay solamente una historia, una mención en toda la Biblia de una cantidad ofrendada. Solamente una sola vez se menciona en el Nuevo Testamento de una cantidad ofrendada. Y esa fue respecto a la viuda pobre, que ofrendó, ¿cuánto? ¿Te acuerdas? 2 blancas. Las monedas más pequeñas en aquel entonces. Las monedas, es como hoy decir, ofrendó 50 centavos, 2 monedas de 50 centavos.
¿Y te acuerdas en esa historia de la viuda pobre, cuando ofrendó esa cantidad? ¿En dónde estaba? En el templo. ¿Y quién estaba ahí? ¿Quién estaba viendo? ¿Quién estaba mirando? Jesús, Jesucristo. Jesucristo estaba viendo cómo cada uno echaba. Y hablando de los fariseos, Jesucristo, la historia menciona que Jesucristo veía cómo echaban de lo que, ¿qué? De lo que les sobraba. Y dando una lección a sus discípulos, Jesús, a través de esta viuda pobre, a través de este momento en el que Jesús estaba en el templo viendo cómo echaban cada uno en el ofrendero, Jesús dice que la viuda pobre había echado más que todos los demás, más que todos ellos. ¿Que quiénes? Que los fariseos. Porque de su pobreza había echado todo lo que tenía. Así que es una tremenda lección, porque dar no se trata de ser rico o pobre. De hecho, hay estadísticas que dicen que los que más dan en una iglesia local son los que menos tienen. Hay estadísticas que dicen que los menos en una iglesia local son los que sostienen a esa iglesia local. Es decir, que hay muchos en las iglesias locales que no dan, que no ofrendan. Así que son pocos los que ofrendan y son más los que tienen menos. Dan más los que tienen menos. Son estadísticas muy contradictorias, ¿no? Así que el Redentor presente, Jesús observando en el templo a los que daban. Y ese es un motivo, sin duda, el Señor está cerca. Dios mira lo que damos. Y dice Hebreos 6:10 que Él no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos hecho hacia su nombre. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Te acuerdas ahí en Mateo capítulo 6 cuando Jesús habla de la oración, el ayuno y la ofrenda? Esos tres conceptos, esas tres prácticas de cualquier iglesia local: la ofrenda, el ayuno y la oración. Ahí en ese capítulo 6 de Mateo, Jesucristo está contrastando a los fariseos, está exhibiendo a los fariseos en estas tres áreas, y básicamente el propósito de ese capítulo 6 de Mateo es enseñarnos cuál debe ser nuestra motivación correcta para orar, para ofrendar y para ayunar. Y la motivación correcta para hacer estas tres cosas, para poner en práctica estas tres cosas, sin duda no es ser visto, no es que me miren, no es que vean cuán espiritual soy, vean cuánto oro, cuánto ofrendo, cuánto doy, que vean cuán espiritual soy, que ayuno periódicamente. Sin duda la motivación que me debe llevar a estas tres prácticas no es ser visto, no es recibir el aplauso ni el reconocimiento de los hombres. Ese capítulo 6 justamente es un capítulo increíble que nos enseña cuál debe ser mi motivación.
Y el móvil para practicar esas tres cosas debe ser que Dios me ve. Que Dios me ve, y si Dios me ve, Él también me recompensará en su tiempo y a su manera. Porque a veces queremos que Dios nos recompense cuando nosotros queremos y a la manera en que nosotros queremos, ¿no? ¿No es cierto? ¿No es así, hermanos? Que hacemos algo por Dios o para Dios y queremos que es como que estamos haciendo un negocio con Dios, ¿no? Dios, yo te doy, pero tú me das. Dios, yo te doy y, ¿sabes? Yo quiero esto, Dios. Y evidentemente que Dios no opera de esa manera. Dios a su manera y en su tiempo sabrá recompensarnos. Pero el móvil correcto para cualquiera de estas tres prácticas es que Dios me ve, ¿no? Dios me ve. Y si traes tu ofrenda al altar, dice Mateo capítulo 6, o si oras o si ayunas, recuerda que tu Padre que está en secreto, Él te ve en lo secreto. Y el que te ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. ¿Cómo? Como Él quiera. Pero ahí está nuestra confianza. Debemos creer que así es y debemos confiar también que así será. Así que el Redentor presente número 2. Pero en tercer lugar, los recursos poderosos. Versículo del 10 en adelante. Versículos del 6 en adelante, perdón. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Claro, hermanos, ahí, ¿cuántos no estamos atravesando por dificultades en nuestra vida financiera, en nuestra vida económica, laboral? Y quisiéramos hacer más para la obra de Dios, quisiéramos dar más para la obra de Dios. Recuerda a la iglesia de Macedonia, que estaba en la región de Macedonia, en la ciudad de Filipos. Esta iglesia dadora, esta iglesia que sostenía a Pablo en su ministerio, era una iglesia con muchas dificultades. Lo dice 2 Corintios 8. Y Pablo le recuerda aquí en estos versículos de los recursos poderosos. El recurso poderoso de la oración en primer lugar. En medio de problemas, en medio de aflicciones, de circunstancias difíciles, dice Dios, ora a Dios, ¿no? Me encanta ahí un meme que recibí hace algún tiempo que dice cuando tus rodillas toquen el suelo, tu oración tocará el cielo, ¿no? Y sabes, sin duda aquí a lo mejor habemos muchos que estamos atravesando circunstancias difíciles y que le decimos, Dios, es que no puedo dar más, no tengo más para darte. Mi tiempo lo tengo más comprometido que antes. Mis finanzas las tengo más comprometidas que antes, como nunca antes. Y Dios dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículos 8 y 9, después se enfatiza mucho el tema de nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Versículos del 10 al 13 son versículos que hablan del contentamiento, son versículos que hablan del aprender a vivir en cualquier circunstancia. Dice, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿No? Vean ahí cómo enfatiza Pablo ahí el cuidado que los filipenses tenían de él. Versículo 14, voy a saltarme, voy a hacer un salto para leer el versículo 14 nuevamente para enfatizar el cuidado de los filipenses hacia Pablo. Dice el 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solamente. Así que una iglesia que cuidó de Pablo y de su ministerio, pero regresando a los versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los recursos poderosos. Hay un versículo que quiero que leamos juntos en 2 Corintios 8, un capítulo que he estado mencionando constantemente. De hecho, los capítulos 8 y 9, acompáñenme por favor a 2 Corintios 8. El 8 junto con el 9 son dos capítulos que hablan sobre el tema de dar, sobre el tema de ofrendar, sobre el tema de apoyar a los que están haciendo la obra de Dios. Son dos capítulos que podríamos pasar mucho tiempo enseñando versículo por versículo. Capítulo 9, por ejemplo, versículo 1 dice, cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba. En cuanto a la ministración para los santos. Pero regresando entonces al capítulo 8, por favor, versículo 9. Versículo 9, perdón, me confundí. Capítulo 9, versículo 8, es 9:8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias
a Dios. Porque la administración de ese servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Versículo 8, nuevamente regresando. Hay 5 todos en el versículo 8. 5 todos que vamos a leer juntos nuevamente. Porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Primer todo, toda gracia. Es decir, dar es una gracia. Segundo todo, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, y ahí ese siempre se puede traducir también como en todo tiempo. Así que toda gracia, todo tiempo. ¿Cuándo tenemos que dar? En todo tiempo, es decir, cuando tengo y cuando tengo menos, en todo tiempo. Siempre tenemos algo que dar, hermanos. Quizá económicamente estás pasando por un tremendo bache, por una tremenda prueba, y no puedes dar lo que quisieras dar, pero tienes 2 manos para dar tu servicio. Pero tienes un talento para ponerlo al servicio de la iglesia, pero tienes un don para desarrollarlo y desempeñarlo en tu iglesia. Pero tienes a lo mejor un negocio, un recurso material, tu auto, también para ponerlo al servicio de una actividad de la iglesia. En todo tiempo, siempre puedes dar. ¿Sabes? Hay veces que la escasez es más fácil de sobrellevar que la abundancia. ¿Sabes cuándo pecó David? Cuando estaba en el palacio. David no pecó con Betsabé ni contra Urías cuando estaba en el desierto. ¿Ay? ¿Te acuerdas sus años en el desierto? Sus años en los cuales estuvo siendo perseguido por el rey en turno, Saúl. Cuando David estaba huyendo del rey Saúl, fue cuando más apegado a Dios estuvo. Fue cuando más salmos escribió. Fue cuando más cercano estaba de Dios. ¿Y sabes cuándo se alejó de Dios? Cuando estaba en el palacio. Cuando estaba en la abundancia, no cuando estaba en la escasez. Pensamos a veces que tener abundancia es más fácil de sobrellevar, pero créeme que, y muchos que tienen recursos en abundancia nos lo pueden decir. Se necesita más sabiduría a veces para vivir en abundancia que la sabiduría que requerimos para vivir en escasez. Saber manejar los recursos cuando los hay en abundancia, a veces se requiere mayor sabiduría y un corazón más cercano de Dios. Por todas las tentaciones que hay alrededor de la abundancia. Porque el dinero fácilmente puede convertirse en un sustituto de Dios. Porque el amor a Dios puede fácilmente sustituirse por el amor al dinero.
Por eso Pablo aquí en Filipenses capítulo 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé tener escasez y sé tener abundancia, y sé vivir en holgadez. Pero se requiere sabiduría para vivir en ambos extremos. Y quizá más sabiduría y un corazón más para Dios cuando se tiene en abundancia. Vamos al siguiente todo. Toda gracia, siempre, es decir, en todo tiempo, todo lo suficiente, a fin de que teniendo, dice el versículo, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. Lo que decía hace ratito, siempre hay algo para dar. Siempre tenemos algo que entregarle a Dios. Llámese mi auto, mi tiempo, mis manos, mi negocio. Mi tiempo. Todo lo suficiente. ¿Cuánto? Él siempre me da algo para dar. Siempre tengo lo suficiente para dar. Y el último todo. Abundéis para toda buena obra. Esa es la meta, hermanos. Toda buena obra. Hemos sido salvos para eso. No somos salvos por obras, sino para obras. No por, sino para. Efesios 2, 9 y 10 nos enseñan estas dos preposiciones. Por, para. Por gracia sois salvos no por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Y el siguiente versículo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Ese es el fin. Ese es uno de los fines de la vida cristiana. No es el fin principal, diría yo. El fin principal de la vida cristiana, el fin principal de Dios para ti y para mí es conformarnos a la imagen de Cristo. Y uno de los medios que Dios usa es justamente el obrar de Dios en nosotros para que nos involucremos en su obra. Que obremos, que nos involucremos de diferentes maneras en la obra de Dios. Y cuando estamos involucrados en su obra, créeme que es más la obra que Él va a hacer en ti que la obra que tú haces para Dios. Juan capítulo 15 nos dice que somos pámpanos, somos ramas injertadas en el tronco de la vid, que es Jesucristo, con el único fin de dar fruto. Y no solamente fruto, sino mucho fruto. Así que preparados, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Debemos permanecer en Cristo para llevar fruto y mucho fruto. Así que nuevamente leyendo 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, es decir, en todo tiempo,
todas las cosas, todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regresando a Filipenses 4. Los recursos poderosos de Dios. La oración, evidentemente, la oración, la obra de Dios en mi corazón, produciendo paz, y el recurso poderoso de Dios, que nos da todo lo suficiente en todas las cosas para abundar en toda buena obra, en escasez o en abundancia. Los filipenses, recuerden, era una iglesia pobre, pero no era una iglesia dadora. Así que el recuerdo permanente, ¿qué me debe motivar a ofrendar, a dar? El recuerdo permanente. Saber que por medio de la obra de la iglesia local se está predicando el Evangelio, personas están viniendo a Cristo, personas están naciendo de nuevo, personas van a permanecer en el libro de la vida. Número 2, el Redentor presente, Dios Jesucristo, mira nuestra obra. Y Él no es injusto para olvidar lo que hacemos por Él y para Él. Número 3, el recurso poderoso de Dios. Pero número 4, la recompensa prometida. La recompensa prometida. Ve lo que dice los últimos versículos de este capítulo 4 de Filipenses. Versículo 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿En qué cuenta, hermanos? Mateo capítulo 6, versículos 18 y 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, y donde ladrones no minan ni hurtan, quiero decir. Y esto es cierto. Caray, yo recuerdo 2 eventos en mi personales ahí. Me acuerdo un asador ahí en casa de mis padres, que literalmente el orín de los perros corroyó. ¿Se dice así? Corroyó las patas de ese asador. Un hermoso asador, pero por el orín de los perros acabó en el basurero el asador. Y recuerdo unos rines preciosísimos de un auto de mi hermano, que, bueno, él cambió de auto, pero dijo, no, voy a vender mi auto, pero sin los rines me los quedo. Y los rines, por tenerlos almacenados y guardados, también el rin que estaba hasta abajo, por el orín de los perros, ese rin que estaba hasta abajo, porque los había apilado hacia arriba, uno encima del otro, uno encima de los otros, quiero decir, el rin de hasta abajo quedó corroído, hermanos, por el orín de los perros. Se quedó de 4, se quedó con 3. ¿Y qué haces con 3 rines? ¿Qué haces con un juego de 4 que quedó incompleto? No, pues casi los tienes que rematar, porque no puedes hacer nada con ellos. ¿Y cuántos? Ustedes tendrán quizá muchos otros ejemplos más de lo que dice Mateo capítulo 6. Haz tesoros en el cielo, donde el orín no corrompe, donde polillas no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Estoy seguro que todos o casi todos levantaríamos nuestra mano en cuanto a experiencias de me robaron, me dieron un cristalazo, entraron a mi casa, me asaltaron.
y se llevaron esto, aquello, lo otro. Hermanos, dice Pablo aquí en Filipenses capítulo 4, no busco dádivas, no busco tu limosna, busco un fruto que abunde en tu cuenta celestial. ¿Sabes? Esto solamente, este mensaje es solamente para creyentes y creyentes que están formando convicciones en su corazón. ¿Sabes? Dar no es para los inconversos, ni tampoco para los creyentes que no han formado convicciones bíblicas, que no tienen la convicción de que la obra de la iglesia es una obra que produce un recuerdo permanente, porque el nombre de muchos va a estar inscrito en el libro de la vida por toda la eternidad. Dar es una obra, dar a la iglesia es una obra de algunos pocos que están experimentando el recurso poderoso de Dios y que tienen la convicción de una recompensa, de la recompensa prometida por Dios. Porque ve ahí, no solamente dice versículo 18, ahora dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. La ofrenda es un sacrificio agradable ¿a quién? La ofrenda que tú hagas de tu dinero, de tu tiempo, de tus manos, de tus talentos, de tus dones, es un sacrificio agradable ¿a quién? No al pastor de la iglesia. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y ve lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Regresa al versículo 1 de este capítulo. ¿Qué dice? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Gozo y corona mía. ¿Corona en dónde? ¿Corona para qué tiempo? ¿Corona para cuándo? Corona en el tribunal de Cristo. Los discípulos de Pablo eran la corona de Pablo. Pablo dice, ustedes son mi corona futura que recibiré en el tribunal de Cristo. Ustedes son mi recompensa que tendré algún día. Ustedes son mi recompensa prometida. Sus nombres inscritos en el libro de la vida valen la pena que yo ofrende mi vida. Fue a esta iglesia de Filipenses en el capítulo 1 a la cual Pablo les dice, quisiera morir y estar con Cristo, pero estar con ustedes es muchísimo mejor por causa de la obra de Dios. Mi deseo es morir y estar con Cristo, pero quedar presente, es decir, quedar aquí con ustedes es mucho mejor, es bueno por causa de ustedes. Porque Pablo está diciendo ahí en el capítulo 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que es ganancia para mí morir. Pero vivir es Cristo, vivir son ustedes. Y hermanos, con eso estoy terminando. Pero Dios, que nunca dejemos de estar involucrados en tu iglesia, en tu obra, Dios. Que nunca perdamos la perspectiva de que solo la iglesia, solo tu plan,
de redimir al hombre es una obra de carácter eterno, solamente Dios. Y que no dejemos de reconocer que sin duda es una obra que requiere de recursos de todo tipo, Dios, pero sobre todo recursos humanos. Ayúdanos, Dios, a reconocer esta verdad y Dios mueve nuestros corazones. Solo tú, Señor, sabes cómo quieres mover el corazón de cada varón en esta mañana, de cada mujer, de cada joven, para involucrarse en tu obra, Dios, para dar, para ofrendar. Como decía Pablo, Señor, no es que busque dádivas de ustedes, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Sacrificio a Dios de olor fragante. Señor, todo lo que demos para ti de corazón, con una motivación correcta, con una intención correcta, es un sacrificio agradable a ti, Señor. Dios sigue obrando en esta iglesia y terminando ya con este mensaje la serie de Creciendo. Sigue obrando en la IBM y en el crecimiento de esta iglesia local y del crecimiento de tu obra a través de las IBMs en México, Señor, y en Querétaro también. Gracias, Padre Celestial, confiamos en ti, en que tú vas a seguir obrando y proveyendo conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.